Buenos días, chiques, y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os traigo un vídeo súper pedido, sobre todo después de que llegase a mucha gente el vídeo sobre tips para estudiar, donde decía que para mí estudiar es muy importante de esquemas y de resúmenes. Entonces, primero voy a hablaros un poco de la diferencia entre ellos dos y por qué los considero tan importantes y tal, y después empezaré a explicar cómo hacer un buen esquema y un buen resumen. Entonces, os dejaré por aquí el minuto del vídeo para que podáis ir directamente si no os interesa la primera parte, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un esquema y un resumen? Veréis, los esquemas son mapas conceptuales, es decir, puede haber un título grande, una idea, donde salen un par de ideas más y ahí unos ejemplos o cualquier cosa relacionada con el tema anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que es simplemente muy visual y no hay mucha información en un esquema, sino que simplemente lo que te ayuda es a organizar tu mente. Por ejemplo, con historia, lo que tendrías que hacer sería poner el tema y después, importante decir, información sobre el hombre que estaba reinando, la fecha, los acontecimientos, y ya después es labor tuya aprenderte eso y desarrollarlo. Pero lo que hace el esquema es que simplemente lo que te ayuda es a organizar tu mente y a que no se te olvide ningún tema importante como tema. Pero no te ayuda a estudiar de forma concreta todo lo que vas a tener que decir. Por eso yo considero que los resúmenes son mucho más importantes y mucho más interesantes, porque te dan muchísima más información que después puedes utilizar a la hora del examen o lo que sea. ¿Cómo se organiza un resumen? Lo que vamos a tener es más o menos toda la información que tenemos que saber, pero de forma más resumida y escrita para ti mismo. Yo creo que eso es un tema muy importante porque cuando tú lees un texto, estás leyendo algo con palabras que ha escrito otra persona y con un vocabulario que se siente cómodo a otra persona. Entonces, una vez que tú haces un resumen, estás haciendo tuya esa información y estás reescribiendo la información con tus palabras, con frases con las que te sientes más cómodo o más cómoda. Entonces, es mucho más accesible a la hora de estudiar porque siempre vas a entender lo que tienes escrito. Vosotros leéis la información, ¿no? Tenéis que pensar, ¿hay algo que no entienda de lo que tengo que resumir? Y buscar. Si no entiendes una palabra, la buscas en la RAE o lo que sea, o en internet. Y después puedes hacerte una idea, un mini esquema mental de los temas que vas a tener que tratar. Por eso yo creo que un resumen es más inclusivo que un esquema porque realmente conlleva el esquema mentalmente para poder hacer un buen resumen. Tienes los acontecimientos, que serían los epígrafes en un esquema, pues vas a hablar un poquito de cada acontecimiento y los datos importantes que tienes que saber de cada acontecimiento. Entonces, un buen resumen, tienes que tener claro que vas a poder estudiar de él, que no te estás saltando partes, que no estás dejando partes de lado porque no te apetecía hacerla o porque no entendías esa parte del libro. ¿Por qué es importante? Pues yo creo que es lo que os comentaba. Haces la información tuya, pero es que además cuando tú haces un resumen te estás leyendo la información. Entonces ya ahí va una vez que te has leído el tema antes de empezar directamente a estudiarlo. Y además lo has escrito. Entonces eso te da una base ya que cuando vayas a ponerte a estudiar en serio, pues ya te va a sonar todo, te va a sonar un poco el esquema que vas a tener que seguir a la hora de estudiar la pregunta, te va a ayudar a saber un poco por dónde van los tiros de información que vas a tener que estudiarte, si son más cantidad de ejemplos lo que vas a tener que estudiar, o más bien un desarrollo temporal, o una gran enumeración de ejemplos. Entonces te ayuda a prepararte un poco a la hora de afrontar también el estudio. Y además yo creo que, bueno, te deja las cosas mucho más claras, porque una vez que tú has escrito lo que te estás estudiando, pues sabes perfectamente que tiene sentido, que tiene coherencia, que no hay faltas gramaticales ni inconexiones gramaticales, que hay veces que en los libros hay o en los apuntes hay, porque o estás tomando los apuntes rápido, o el profesor pues que te ha hecho los apuntes pues estaba un poco despistado o lo que sea. Espero que eso os sirva, os ayuda, así que vamos con el vídeo en sí. Voy a resumir estos apuntes que tengo aquí sobre la intensidad de campo gravitatorio. Son de segundo de bachillerato porque todos mis apuntes de la universidad están en inglés, entonces voy a resumiros esto un poquito. Sé que es cortito, pero así os hacéis una idea, ¿vale? Lo primero de todo es el material. Yo utilizo siempre folios en blanco para hacer resúmenes porque después
es como todo más visual. Es importante en los resúmenes tener una jerarquía, un orden, eso es lo que le da principalmente pues ese carácter visual que tienen los resúmenes. Entonces para mí el rojo significa como enunciados, como títulos grandes, importantes. Y si recuerdo con rojo es porque hemos llegado a una conclusión o porque es una fórmula importante. Después está el negro, que es como lo segundo más importante, pues también para subtítulos. Y ya después estaría el azul, que es para explicar las cosas y para desarrollar los temas, ¿vale? Y después tipe, por si me equivoco en algo, y un subrayador por si tengo algo que marcar. Además de un lápiz que es por si no entiendo algo a la hora de hacer, cuando estoy haciendo el resumen, pongo unas interrogaciones con lápiz y después pues cuando aclare mis ideas la quito. ¿De qué es el resumen? De la intensidad de campo gravitatorio. Vale, entonces lo primero que vamos a poner es ¿por qué existe la intensidad de campo gravitatorio? Porque tenemos que darle un sentido. Ponemos... Hay un tema muy importante en los esquemas y resúmenes y es el tema de flechas. Yo los utilizo muchísimo. Utilizo la flecha cuando una frase anterior implica algo que voy a poner después. Es decir, por ejemplo aquí he puesto hay una masa m creadora que perturba el espacio. Esto crea una intensidad de campo. Vale, entonces, ¿cómo se simboliza? Pues G, y lo pongo al lado de la intensidad de campo gravitatorio. Ahora, si miráis mis apuntes que están aquí, podemos ver que tenemos dos definiciones para la intensidad de campo. ¿Qué pasa? Que entonces las vamos a unir a una sola. Con el boli negro, G, o intensidad de campo, que no voy a volver a escribirlo porque ya sabemos que es G porque lo hemos unido aquí, tiene dos definiciones. Una, en física sobre todo es muy importante, esto es una definición, ¿vale? Sobre G. Pero esta definición tiene una simbología, ya que es la fuerza por unidad de masa. Entonces, si lo ponemos así, pues después nos va a quedar claro si en algún momento en alguna fórmula vemos esto, vamos a saber que esto es G, ¿vale? Yo siempre aprovecharía para poner las unidades. Siempre es muy interesante, sobre todo en ciencia, utilizar simbología. Entonces, cuando ponemos esto entre corchetes, significa que estas son las unidades, ¿vale? Y después tenemos otra definición. También cuando veo que es una información importante o que nos va a ser útil, pues la pongo en mayúsculas o la subrayo, ¿vale? La fuerza debido a una intensidad de campo gravitatorio siempre va a ser atractiva, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. Habiendo acabado las dos definiciones, subrayaría qué es lo importante de ellas. Por ejemplo, aquí me parece muy importante que es por unidad de masa, porque no es una fuerza simplemente, sino es una fuerza por unidad de masa y generada por la masa m. Y aquí saber que es una perturbación física y que está en cada punto del espacio, ¿vale? Entonces yo ahora definiría y lo remarcaría para saber que esta es la fórmula final que nos va a servir. Ahora quiero poner una serie de características sobre G, entonces voy a hacer lo mismo. G. Lo que pasa es que son 4 características, entonces como no voy a sacar 4 flechas porque no queda muy visual, porque aquí se ve que es 1 y 2. Sin embargo aquí sacar 4 puede liar las cosas, entonces lo que voy a hacer es abrir un corchete. Y voy a hablar del módulo, que es igual a GMR al cuadrado. Después la dirección, que es radial. Hay veces que podéis utilizar palabras un poco más extrañas, como por ejemplo os puede sonar radial, un poco rara. Entonces, para dejar claro lo que significa esta palabra y que no os liéis después a la hora de estudiar, podéis ponerlo entre paréntesis. Radial, es decir, hacia la masa creadora. Podéis empezar a utilizar formas de escribir más sencillo y más pequeño, porque siempre os van a ayudar en los esquemas. Y después las unidades. Podemos escribir 2 unidades para la intensidad de campo gravitatorio, que es esta y esta. Vale, ¿qué haría yo ahora? Pues redondearía esto para que quede un poco más claro de lo que estamos hablando en todo momento. Y este sería nuestro apartado de intensidad de campo gravitatorio. Si ahora, por ejemplo, quisiésemos continuar, podríamos poner potencial. Y volveríamos a ponerlo en rojo porque es otro tema diferente. Y pues repetiríamos el proceso, intentaríamos definirlo, saber por qué se crea. Y después intentaríamos poner las 2 definiciones o una o las que necesitemos, la fórmula y las características que tengamos del potencial gravitatorio. Así a la hora de estudiar pues vais a tener cosas muy claras y muy concretas sabiendo las pautas que seguís. Espero que os haya servido mucho, que os gusten los apuntes. Tenéis que tener claro también que no se trata de hacer apuntes preciosos y perfectos,
donde perdáis millones de años haciéndolo. Se trata de ser concisos y buscar bien la información que os importa, ¿vale? Y que sean muy útiles. Por favor, dadle a like, compartidlo si puede ayudar a otras personas que conozcáis. Y nada, un besito.